Buenos días a todos, bienvenido en la casa del Señor. También quiero dar una bienvenida a todos que están escuchando en línea. Está bien que podemos celebrar nuestro Dios y que sabemos que el Espíritu Santo está donde quiere, puede estar aquí en la iglesia, pero también está donde usted está escuchando este servicio. Hoy tenemos una persona muy especial aquí, el pastor David Blanton. Él va a dar la palabra hoy para nosotros. Es una gran bendición para nosotros que él viene a veces y estoy muy feliz que está aquí. Bienvenido. Y yo quiero empezar a leer el Salmo 122. Este salmo es uno de los salmos de ascenso del templo. Y como continuamos con nuestra serie de Nehemías, enfocamos en la muralla que él construyó, pero también él lo hizo para proteger el templo. Y el templo en el Antiguo Testamento es donde vivía Dios, pero este salmo habla del templo, pero nosotros podemos también pensar, es ahora todos lugares donde está Dios. Voy a leer Salmos 122. Cántico de los peregrinos de David. Yo me alegro cuando me dice, vamos a la casa del Señor, Jerusalén, ya nuestros pies se han plantado ante sus portones. Jerusalén, ciudad edificada, para que en ella todos se congreguen. A ellas suben las tribus del Señor, para alabar su nombre, conforme a la ordenanza que recibió Israel. Ahí están los tribunales de justicia, los tribunales de la dinastía de David. Pidamos por la paz de Jerusalén, que vivan en paz los que te aman, que haya paz dentro de tus murallas, seguridad en tus fortalezas. Y ahora, por mis hermanos y amigos te digo, deseo que tengas paz. Por la casa del Señor nuestro Dios procuraré tu bienestar. Vamos a orar. Oh Dios, gracias que sabemos que estamos aquí enfrente de ti en tu presencia, y gracias que sabemos que tú tienes tus manos sobre nosotros. Nosotros pedimos lo mismo que pidió David por el templo, que tú nos protejas, que tú nos das paz, que tú nos guardes. Dios, yo pido que tú nos abres tus corazones para tu alabanza. También tú abres nuestros corazones para tu palabra, que tú nos transformes, que podemos crecer en fe y en relación contigo. Gracias por tu presencia aquí, en el nombre de Jesús. Amén. Sí, vamos a empezar a alabar nuestro Dios. Muy buenos días, hermanos. Que el Señor les bendiga. Gloria a Él. En Cristo somos fuertes. Y tenemos la victoria, pase lo que pase, tenemos la victoria en Él. Nuestra ancla firme está en Él, como acabamos de cantar. Qué gusto poder estar aquí nuevamente con ustedes. Siempre es un placer estar con mi familia hispana. ¿Saben una cosa? Dios habla español. Esto que me dijeron los jóvenes ecuatorianos cuando fui al Ecuador como misionero. No sabía mucho el español y me dijeron, David, si quieres ir al cielo tienes que hablar español. No, en realidad Él es Dios de las naciones, de todo el mundo. Y un día glorioso estaremos allá alabando a Él con todo el pueblo justificado en Él, de todo tribu, pueblo, lengua, alabando a Dios para siempre. Amén. Bueno, si tienen sus Biblias, por favor, abrirlas al libro de Nehemías. Están ustedes en una serie de sermones, mensajes sobre ese líder. Estamos hoy día en el capítulo 5
Nehemías era un gran líder que fue usado por Dios para animar su pueblo a reedificar las murallas de Jerusalén y cumplir la misión de Dios. La semana pasada la pastora Mireille trajo un buen mensaje sobre la oposición que el pueblo de Dios tenían con los que vivían afuera de ellos. Sanballat, Tobías, los árabes, los que no tenían nada que ver con Jehová. Y esa oposición fue tan fuerte, tan grave, que Nehemías tuvo que disponer que cada obrero trabajase con un palete de albañil en una mano y una espada en la otra mano. Fue una oposición tremendo, pero ustedes saben lo que pasó. Esa oposición externa produjo en el pueblo de Israel una unión fuerte. Se animaban los unos a los otros y en realidad esa oposición les hizo tener más fuerte a cumplir esa gran obra de Dios. La pastora también dejó una pregunta muy importante en su sermón de la semana pasada. ¿Cuál es su Jerusalén? ¿Qué es tu llamado de Dios? Que nosotros encontramos nuestra ayuda y fortaleza en Él. Esta mañana en el capítulo 5 vemos que la oposición también vino desde dentro. En realidad, la herramienta más efectiva de Satanás para estorbar y parar la obra de Dios es crear conflicto entre el pueblo de Dios. Al recordar la historia de la iglesia, comprobamos que el diablo no ha podido destruirla por medio de la persecución. Y lo que ha hecho entonces es unirse a ella. Muchas veces el diablo tiene control de la membresía de una iglesia con el propósito de destruir su testimonio. Cuando yo era superintendente del distrito en el condado de Union, antes de jubilarme, la mayoría de la energía fue consumida tratando de resolver los conflictos internos de las iglesias. Conflictos entre miembros o conflictos entre la congregación y el pastor. Conflictos entre pastor y pastor. Qué triste que muchas veces la iglesia se describe como una institución en conflicto. En este capítulo vamos a ver 4 principios de cómo resolver un conflicto interno para que la gran obra de Dios pueda seguir adelante. Si toman notas, voy a tener 4 puntos del mensaje. No tengo diapositivas, pero tienen que escuchar cuidadosamente. Aquí está el punto número 1. Para resolver un conflicto interno, hay que identificar cuál es el conflicto. Nosotros sabemos que el conflicto existe entre relaciones interpersonales, es normal. Pero si no se sabe cuál es el conflicto, no hay cómo resolver dicho conflicto. Pero en los primeros 5 versículos de ese capítulo 5 de Nehemías, encontramos
cuál era el conflicto. Y permítanme leer estos versículos. Entonces hubo gran clamor del pueblo y de sus mujeres contra sus hermanos judíos. Había quien decía: nosotros, nuestros hijos y nuestras hijas somos muchos, por tanto, hemos pedido prestado grano para comer y vivir. Y había quienes decían: hemos empeñado nuestras tierras, nuestras viñas y nuestras casas para comprar grano a causa del hambre. Otros decían: hemos tomado prestado dinero sobre nuestras tierras y viñas para el impuesto del rey. La gente aquí estaba tan ocupado edificando los muros de Jerusalén que no habían tenido oportunidad para preocuparse en sus propios negocios. Por lo tanto, para comprar sus alimentos habían tenido que hipotecar sus propiedades. Algunos tuvieron que hipotecarlas para poder pagar sus impuestos al rey, que habían de un costo muy alto en esos días, y habían tenido que pedir dinero de otros judíos, los ricos, los que lo tenían, prestado para poder seguir viviendo. Este fue el clamor entre el pueblo judío, pero en el versículo 5 vemos el raíz del conflicto. Fíjense lo que dice el versículo 5. Ahora bien, nosotros y nuestros hermanos somos de una misma carne, y nuestros hijos son como sus hijos. Sin embargo, nosotros tuvimos que entregar nuestros hijos y nuestras hijas a servidumbre. Y algunas de nuestras hijas son ya esclavas. Y no podemos rescatarlas porque nuestras tierras y nuestras viñas son de otros. ¡Qué terrible, hermanos! Que no era solamente una deuda monetaria. La situación era tan grave que pudieron que vender sus propios hijos a ser esclavos de los que lo habían dado el dinero prestado. Imagínense, por tener que vender sus propios hijos para que sean esclavos a los que lo habían dado prestado el dinero. El conflicto surgió porque algunos judíos habían pedido dinero prestado y cuando no pudieron devolverlo, tuvieron que vender sus propios hijos. Qué tremendo conflicto entre el pueblo de Dios. Y aquel conflicto interno tenía la potencia de destruir la unidad del pueblo. Y al mismo tiempo parar por completo la misión de reedificar los muros de Jerusalén. Esa es la situación del capítulo 5 ahora. Antes, la oposición externa, aunque era grave y fuerte, se unió el pueblo de Dios para seguir adelante. Pero ahora están divididos. Está rota la unión de ellos por causa de ese conflicto entre ellos mismos. Y Nehemías tuvo que saber lo que era el conflicto. Él tuvo que identificar cuál era el conflicto entre la membresía, digamos, del pueblo.
Y a saber ese problema, ¿qué hizo Nehemías? Para poder hacer la obra de Dios, tuvo que resolver ese problema. Igual para nosotros, hermanos. Para poder hacer la obra de Dios, hoy día, tenemos que resolver los conflictos que nos estorban a seguir adelante. Entonces, el primer punto es que hay que identificar cuál es el conflicto entre el pueblo. Y así fue. Punto número 2. Hay que enfrentar el conflicto directamente y inmediatamente. Al oír esas palabras del conflicto interno, ¿cómo reaccionó Nehemías? El versículo 6 nos dice: yo me enojé muchísimo cuando escuché su clamor y esas palabras. Nehemías reaccionó al conflicto con mucha pasión. Su enojo era fuerte porque el problema, el conflicto, era grave. Y ahora, hermanos, es importante decir que el enojo no es malo todo el tiempo. Nuestro Señor Jesucristo se enojó. Recuerden cuando Él estuvo en el templo, mirando toda la hipocresía allí en el templo, se enojó. Efesios 4:26 dice: enójense, pero no pequen. ¿Es posible enojarnos y no pecamos? Sí. Enojarme solo cuando no se han cumplido mis propios deseos o me tratan mal otra persona, ese no es bueno. Pero enojarnos frente a una causa justa o frente a abusos, algo injusto, es correcto. Ese conflicto era injusto. Los propios judíos estaban cobrando intereses altos a sus propios hermanos, a fin de que tuvieron que vender a sus propios hijos, solo para pagar la deuda. Al oír eso, Nehemías se enojó, y con razón. A veces debemos enojarnos frente a algo válido, sea algo injusto, sea el traficante de los niños y mujeres al mercado sexual, el abuso doméstico, el racismo, los reglamentos injustos financieros que opriman a los pobres. Sí, hay momentos cuando debemos enojarnos, tal como Nehemías. Enojarse no es malo, pero tengan cuidado que el enojo no lo controle a usted. Esa es la diferencia. Pero Nehemías se enojó, pero antes de hablar, antes de hacer, antes de tomar una decisión, él hizo algo. Ahí está en el versículo 7. Dos palabras, pero muy importantes. Me enojé, pero antes de hacer algo, lo medité. Lo medité. Esa palabra meditar significa aconsejarse por sí mismo. Autocontrol, podemos decir. El enojo a veces nos dirigía a tomar decisiones malas. Aunque él tenía enojo,
meditó antes de hacer algo. Eso es importante. Cuando estamos llenos de emociones, a veces decimos algo que no queremos decir. A veces hacemos cosas que no queremos hacer, controlados por el enojo. Y es importante tomar un paso atrás, meditando en la situación, buscando la sabiduría de Dios antes de hacer algo. Eso es lo que él hizo. Era necesario saber cómo se iba a proceder para no solo arreglar el asunto, sino que había que seguir la obra. Proverbios 16, el versículo 32 dice eso. Más vale ser paciente que valiente. Más vale el dominio propio que conquistar ciudades. El dominio propio es uno de los, es parte del fruto del Espíritu que se encuentra en Gálatas capítulo 5, el versículo 22. Dominio propio es fruto del Espíritu Santo. Y en esta ocasión, Nehemías, aunque estaba enojado, hizo el dominio propio antes de actuar. Es importante para nosotros también, hermanos, cuando nos encontramos en conflictos internos entre otras personas. Y mire lo que hizo Nehemías después de meditar, lleno de pasión por la injusticia de lo que había pasado entre los hermanos. Mira lo que hizo. Fue a los nobles oficiales y los reprendió. Nehemías reprendió a los que habían causado el conflicto. Miren el versículo 7 y 8. Y reprendí, estaba hablando Nehemías, y reprendí a los nobles y a los oficiales, diciéndoles, practican la usura. A ver, paramos aquí, usura. ¿Qué significa esa palabra? No es una palabra común ahora. Usura es la práctica de cobrar intereses más altas a los que piden dinero prestado. Desafortunadamente tenemos instituciones ahora en nuestra propia ciudad que hagan lo mismo. Esa es usura. Cobrando intereses mucho más allá que se puede pagar. Practica la usura, dice Nehemías a ellos, cada una contra su hermano. Luego congregué contra ellos una gran asamblea. Se puede decir aquí, hay algunos comentarios no están de acuerdo en lo que está pasando. Unos dicen que la primera parte del versículo 7, que Nehemías fue en privado a ellos. Los que habían causado el conflicto, él se fue y hablar con ellos de una manera privada. Es posible. Y es una buena lección aquí. Si tenemos algo en conflicto con otra persona, es mejor ir directamente a ellos a hablar. Nuestro Señor dice eso en Mateo capítulo 18. Cuando tenemos algo con otra persona, dejamos la ofrenda y vayamos directamente a esa persona. Es posible que él hizo eso. Además de eso, él convoqué una gran asamblea de todas las personas juntas. Y en versículo 8, la palabra dice eso. Y les dije,
nosotros conforme a nuestras posibilidades hemos rescatado a nuestros hermanos judíos que habían sido vendidos a los gentiles, a los otros, a los que están afuera del pueblo de Dios. Hemos rescatado a nuestros hermanos judíos que habían sido vendidos a ellos, pero ustedes hasta venden a sus hermanos para que ellos sean vendidas a nosotros. Qué reprensión, ¿no? Directa, clara. Ustedes han hecho mal, han pecado, están haciendo lo mismo que habían hecho los paganos, los que están fuera del pueblo de Dios. Y Nehemías reprendió al grupo político de mayor influencia en toda la sociedad. Imagínense, los más ricos, los más poderosos. Pero a ellos trajo ese mensaje. Y para entender la acción de Nehemías, necesitamos oír una de las leyes que Dios dio a Moisés a todo el pueblo, que se encuentra en Éxodo, capítulo 22, el versículo 25. Y Dios hablando, ese versículo dice así: cuando prestares dinero a uno de mi pueblo, al pobre que está contigo, no te portarás con él como logrero, ni le impondrás usura. ¿Puede ser más claro el mensaje al pueblo? No les cobran usura. Pero ¿qué estaban haciendo ellos? El opuesto. Estaban desobedeciendo la ley de Dios. Por eso se enojó Nehemías, por eso les confrontó directamente, porque estaban fuera de la voluntad de Dios. A veces nos toca hacer eso, hermanos. Nuevamente aparece un detalle de un líder con visión aquí. Nehemías antes el problema, y una vez que identificó a los responsables, convocó una gran asamblea. ¿Saben por qué? Porque el conflicto era de público conocimiento. Y por eso, él debía enfrentarlo de una misma manera. Si el conflicto es entre un pequeño número de personas, hay que tratar de resolver el conflicto entre ellos mismos. Pero cuando el conflicto es entre toda la asamblea, hay que enfrentarlo y resolverlo de la misma manera, con todos. Versículo 9. Mire lo que dice. Y yo dije: no está bien lo que hacen. No deben andar en el temor de nuestro Dios para no ser motivo de afrenta ante las naciones que son nuestros enemigas. En otras palabras, les dijo que con su conducta estaban provocando que el enemigo se burlara de Dios y de su pueblo. No estaban honrando el nombre de Dios frente a los que estaban alrededor de ellos. Estaba en peligro la reputación de Dios entre ellos. Es lo que está diciendo el versículo 9. Lastimosamente, hermanos, el nombre de Cristo sigue siendo deshonrado en nuestro mundo de hoy, por causa de la conducta de la iglesia como institución.
¿Por causa de la conducta de los creyentes? ¿Por causa de la conducta suya o la mía? Debemos preguntarnos profundamente a nosotros mismos con una actitud de crítica constructiva y con humildad. ¿Qué responsabilidad tengo yo frente a aquel conflicto que estamos experimentando hoy? ¿Qué es mi rol en el problema de hoy? Es fácil echar la culpa a otras personas, ¿verdad? Pero es algo todo diferente examinarnos a nosotros mismos. Punto número 3. Hay que proponer pasos específicos para resolver el conflicto. Hay que proponer pasos específicos para resolver el conflicto. Los versículos 11 y 12 nos muestran lo que hizo Nehemías. Después de enfrentarlos, después de confrontar sus acciones, diciendo que lo que habían hecho era malo, dice en versículo 11, por favor, restitúyanles en este día sus tierras, sus viñas, sus olivares y sus casas, y renuncien a la úsura que les demandan por el dinero, por el grano, por el vino y por el aceite. Él propuso pasos específicos. Ese es lo que tienen que hacer, hermanos judíos. Hagan eso para resolver el conflicto. ¿Y cómo respondieron ellos? En versículo 12. Ellos respondieron, si se lo restituiremos y nada les demandaremos, haremos lo que tú dices. Lo hacemos. Lo hacemos. Pero Él les propuso pasos específicos. Restitúyenles todo lo que habían sacado de ellos y los intereses también. Nehemías era un líder práctico y no andan en vueltas. No basta solamente pedir perdón, sino que les dijo, vayan y devuélvanle a sus hermanos sus tierras, sus propiedades, sus casas, sus hijos, todo lo que habían sacado. Para mí, Nehemías actúa como un padre espiritual aquí, que les está marcando a sus hijos espirituales lo que tienen que hacer de una manera concreta, visible, pública. Es que Nehemías sabe que ignorar este problema no solo detendría mucho más tiempo la obra, sino también que sería un fracaso para el pueblo de Dios. Hermanos, si nosotros queremos la recompensa que Dios tiene para nuestras iglesias, nuestras familias, para nuestras vidas, debemos actuar de inmediato con el pecado que reside en nosotros. Hay una gran promesa en el Nuevo Testamento, 1 de Juan 1:9, que dice, si confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo para perdonarnos de nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. No es solo admitir que hemos pecado, hay que arrepentir del pecado también, cambiando nuestras acciones. Hacemos lo que tú dices, dice los oficios y los nombres. No es suficiente con sentirse mal, hay que corregir el problema, el conflicto. Y el último punto número 4, para resolver
un conflicto, hay que establecer un enfoque hacia Dios y su gloria. Y miren lo que hizo Nehemías después de esa promesa. La segunda parte del versículo 12 a 13. Entonces convoqué a los sacerdotes y les hice jurar que harían conforme a esta promesa. Además, sacudí mi ropa y dije: así sacuda Dios de su casa y de su propiedad a todo hombre que no cumpla esta promesa. Así sea sacudido y quede vacío. Wow, qué fuertes palabras. Y yo creo que no es porque Nehemías desconfiaba en el poder de cumplir la promesa. Él quería que ellos se enfocaran en Dios, tomando en cuenta que Dios los estaban mirando, y Él estaba escuchando sus palabras. Muchas veces, hermanos, confesamos que no estamos conscientes que estamos en la presencia de Dios todo el tiempo. Pero es verdad. Donde quiera que vayamos, estamos en la presencia de Dios. Pase lo que pase, Él nos mira, nos observa. Él escucha nuestras palabras, sean buenas o palabrotas, sea lo que sea. Y Nehemías quería que ellos supieran eso. Y por eso trajo los sacerdotes, los líderes religiosos del pueblo. Y con esa amenaza espiritual que así sacudido Dios, si no cumpla esas promesas. Dios está con nosotros. Cuando fui misionero en Ecuador, los jóvenes me enseñaron un cántico. Las letras dice: Dios está aquí, tan cierto como el aire que respiro, tan cierto como la mañana se levanta, tan cierto como yo te hablo me puedes oír. Dios está presente todo el tiempo y ese debe influenciar lo que hacemos, la manera que tratamos a otras personas, la manera que hablamos, porque estamos en la presencia de Dios, el Dios Santo, el Dios Todopoderoso que acabamos de cantar. Él nos mira. Estamos en su presencia. Y por eso, para resolver un conflicto interno, hay que enfocarnos en Él y en su gloria. Porque si resolvemos el conflicto bajo el control de Dios, Él recibirá la gloria. Pero si el conflicto nos destruye, si nos dejan desanimados y desunidas, Dios no recibe la gloria y destruye su reputación en la comunidad. Hace algunos años yo estaba testificando a mi hermano mayor. Él es rico, un millonario, y él no tiene interés en nada de Dios. Y estábamos hablando, y yo estaba tratando de explicar la importancia del pueblo de Dios y la importancia de congregarnos como el cuerpo de Cristo. Y él me burló diciendo: David, qué pérdida de tiempo que haces eso.
Porque desde mi punto de vista, no hay ninguna diferencia de los que asisten a la iglesia con los que no asisten. No hay ninguna diferencia. Siempre están peleando, siempre están maltratando el uno al otro. Desde su punto de vista, mi hermano no veía ninguna diferencia. Qué terrible, hermanos. Porque si el pueblo, el mundo, no ve en nosotros una diferencia hecha por Cristo, ¿para qué tendrían interés de acompañarnos? Y miren lo que terminó esa palabra, ese versículo. Y toda la congregación respondió, amén. Así alabaron al Señor. Y el pueblo hizo conforme a esta promesa. Cuando Dios resuelve el conflicto entre su pueblo, la reacción es alabarle. La reacción es adorar a Dios. Eso es lo que hicieron ellos. Lo alabaron a Dios porque Él fue aquel que reparó la división entre ellos. Así para nosotros también, hermanos. Cuando Dios está el enfoque de todo lo que hagamos, lo alabaremos de todo corazón. La reputación de Dios está en peligro cuando hay conflicto dentro del pueblo de Dios. Tener conflicto, hermanos, no es malo en sí mismo. Pues cómo responderíamos al conflicto determinará que sea malo o bueno. El diablo quiere utilizar el conflicto interno para destruir el testimonio de la iglesia. Él no puede destruir la iglesia, gracias a Dios. Pero Él puede destruir el testimonio de la iglesia en la comunidad. Pero al mismo tiempo nuestro Dios puede usar este conflicto para que seamos más unidos, más fuertes, más comprometidos a la misión de Dios. Si pasamos por ese conflicto resolviéndolo con amor y humildad y perdón, podemos salir más fuertes por medio del conflicto. Creo que ustedes saben eso, pero saben que el Señor Cristo, cuando Él estuvo en la tierra, oró por nosotros. En el capítulo 17 del Evangelio de Juan hay una linda oración de Jesús. Ahí cuando Él estuvo en el jardín de Genesaret. Y Él oró por sus discípulos que estaban durmiendo a poca distancia. Pero en el versículo 23, Él oró por nosotros aquí presentes. Y eso es lo que Él oraba. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que lo has amado a ellos como también a mí me has amado. ¿Saben, hermanos, cómo podrían saber el mundo que Dios los ama? Por medio de nuestra unidad como iglesia. Por medio de nuestras vidas unidas, perdonadas. Es lo que ora Jesús, para que el mundo conozca que tú, Padre, lo has amado
tal como me has amado a mí. Oh, que el mundo conozca a nuestro Señor Jesucristo. Que el mundo conozca que Dios los ama. Y una manera será por medio de nuestra unidad como iglesia. Que sea así, hermanos. Hay que identificar cuál es el conflicto. Hay que enfrentar el conflicto inmediatamente y directa. Hay que encontrar y proceder con pasos específicos durante todo el tiempo, enfocando en Dios para que Él reciba toda la gloria y la honra. Que sea así entre nosotros, hermanos, para su gloria. Oremos. Padre nuestro, gracias por tu palabra, que nos es simplemente un cuento histórico, pero nos enseña en esos días actuales cómo actuar, cómo resolver los conflictos internos que tenemos. Gracias por un líder como Nehemías, que al oír el conflicto tomó el liderazgo de confrontar los causados del problema y poner en práctica pasos específicos para que el conflicto fuera resolvido. Oh Señor, necesitamos tu ayuda. Admitimos, Señor, que muchas veces estamos en conflictos porque somos seres humanos. Y no es malo tener los conflictos, pero ayúdanos, Señor, resolver dichos conflictos de una manera bíblica, de una manera espiritual, de una manera que te dará la gloria y la honra. Somos débiles, Señor. Muchas veces estamos controlados por el enojo más que el amor. Y por eso te necesitamos. Te necesitamos, Señor, no solamente para resolver conflictos, pero para vivir, para seguir adelante en la misión que nos has dado. Y ayúdanos a darnos cuenta que estamos en tu presencia cada momento, cada segundo. Pase lo que pase, donde quiera que vayamos, que estamos en tu presencia. Ayúdanos, Señor, con esa realidad a actuar tal como quieres que actuemos. Para tu honra y tu gloria, y para que el mundo te conozca. En el nombre de Cristo oramos. Amén. Gracias, hermanos, por el privilegio de estar nuevamente con ustedes. Gracias, Pastor David. Hermanos, yo creo que la palabra del Señor es clara, ¿verdad? Yo sé que a mí me habló y yo creo que fue algo hermoso recibir en esta mañana, y yo le doy gracias a Dios por cada uno de ustedes que dispuso su corazón para venir a este lugar y estar atentos a la palabra del Señor. Verdaderamente el Señor quiere unidad en su iglesia, hermano. Estamos viviendo tiempos en los cuales la iglesia necesita dar testimonio de que nosotros somos, como dijo el Señor Jesús, somos la luz y la sal de la tierra, hermanos. Dios les bendiga y le pido que se ponga sobre sus pies para despedirnos en oración. Padre, te damos gracias por tus siervos, Señor, que has usado, Señor, para hablar a tu iglesia, Padre. Te damos gracias porque tu palabra es verdad, Señor. Tu palabra, Señor, es como espada de dos filos y penetra, Señor, hasta nuestro corazón, Señor, hasta lo más profundo de nuestro ser, Señor, y tú nos redarguyes de pecado, Señor. En esta hora, Señor, junto con mis hermanos, te pido perdón por lo que hacemos, decimos, pensamos desagradable delante de ti.
Y yo te pido, Señor, en esta hora que esta palabra que fue predicada, Señor, dé fruto, Señor, para lo que tú le enviaste, Señor. Que tu palabra, Señor, pueda, Señor, ir edificando nuestras vidas cada vez más, más y más. Y que hagamos, Señor, de ti una prioridad, Cristo Jesús. Te adoramos y te bendecimos y nos retiramos de este lugar con la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, en el poderoso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. El Señor les bendiga, mis hermanos.